amigos de Prensa Atlanta. Estamos aquí nuevamente. ¿Cómo están? Tomando agua. Les decía hace un momento, lamento estas cuestiones técnicas que ocurren cuando uno está en vivo y en directo, pero quiero invitar a la abogada Claudia para analizar un hecho muy importante que nos tiene preocupados como comunidad, y es que el día de ayer, lamentablemente, un joven de 20 años de edad, un obrero de construcción, murió. Lamentablemente cayó, al parecer, de un piso muy elevado, parece que fue un piso número 18 o 19, y esta persona aparentemente es una persona hispana. Vamos a invitar a la abogada Claudia Acosta para unirse a esta conversación, a este diálogo, y espero que esta vez podamos conectarnos con ella. Ella está en un viaje de trabajo y lo más importante es saber qué dice la ley de Georgia en estos casos, cómo procede, cómo se puede defender legalmente a las personas que lamentablemente resultan fatalmente heridas, lastimadas o que pierden la vida en un accidente de trabajo. Durante años de entrevistas con la abogada Claudia, que es una prestigiosa abogada de nuestra comunidad, con varios años de trabajo, nos ha comentado, ahí está. Y la abogada Claudia nos ha dado las pautas de cómo el estado de Georgia procede en estos casos, y de hecho una de las primeras entrevistas que yo hice fue precisamente de un joven que perdió la vida. Abogada Claudia, ya le mandé la invitación, por favor acepte. Ya le mandé la invitación, por favor acepte. Buenas tardes a todas las personas que están ingresando. Ya le mandamos la invitación a la abogada Claudia. Lo único que debe hacer es aceptar y unirse a esta entrevista. Tenemos a Lino también. Abogada Claudia, ya le mandamos la invitación. Estamos esperando que se conecte la abogada Claudia, que está fuera de Atlanta. Les decía que ayer se produjo un accidente fatal donde un joven de 20 años de edad lamentablemente perdió la vida. La policía de Atlanta dio ya un informe preliminar sobre este accidente. Al parecer es una víctima de 20 años de edad, un joven trabajador de la construcción, quien estaba trabajando en un proyecto en el centro de Atlanta. Y necesitamos la pauta, el análisis de la abogada Claudia para que nos diga cuáles son los derechos de los familiares, en este caso, que pueden o podrían entablar alguna acción a favor de la víctima fatal. En este caso deberían ser familiares directos, debería ser una madre, si el joven era una persona casada. Entonces queremos saber cuál es el espectro de la ley, qué dice la ley de Georgia, y bueno, estamos esperando que la abogada Claudia se conecte. Ya le mandamos la invitación. Lino. Ya le mandamos la invitación a la abogada Claudia. ¿Sí? Hola.
Estamos con Lino ahí. Lino, gracias por conectarte. Sí, le mandamos ya la invitación a la abogada Claudia, como bien lo sabes. Ujú. Hemos tenido varias entrevistas donde se ha hablado de los aspectos legales. Se lo mandamos, Claudia, a través de Facebook. Sí, dice que no le ha llegado. Yo se la mandé la invitación, la vi online. Vuelva a conectarse, por favor, no se salga para que le pueda llegar nuevamente la invitación. La única forma de conectarnos es a través de estar como un viewer, como una persona que está dentro de Prensa Atlanta. Lino, ¿tú cómo recibiste la invitación? Fue bastante rápido. No muevas tu cámara, por favor. No, yo recibí la invitación correctamente, simplemente acepté y me uní con cámara y audio. Sí, 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 sí. Por alguna razón la abogada Claudia no recibe. Ingrese nuevamente, por favor. Ingrese como comentarios. A ver, ahí está. No sé si tú la puedes invitar, Lino. Ahí está. Ella está presente, está escuchando lo que estamos diciendo. Queremos saber su aporte, qué dice la ley. Sabemos que tal vez estamos en horarios diferentes. Ahí está, no voltees la cámara que vemos tu plancha. ¿Dónde está la abogada Claudia? A ver, Claudia, por favor, no se vaya, no se vaya, no se vaya, no se vaya. Ahí está, pero dice que ya la agregamos a la conversación. Ahí está, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Abogada Claudia, ¿nos puede ver? Abogada Claudia, Ahí ahí está, está. ahí está. ¡Yeah! Por fin, por fin. Abogada Claudia, tanto tiempo sin verla. ¿Cómo estás? Qué guapa. Estábamos hablando de este caso que nos ha conmocionado. De hecho, me he conectado ya con una persona del consulado de Honduras. Se están haciendo las averiguaciones. Vamos a hablar en líneas generales, abogada, porque todavía no tenemos el nombre de la víctima. Un joven de 20 años de edad estaba en el centro de Atlanta y lamentablemente perdió la vida. Estaba, no sabemos si en un andamio, si en una ventana, esos detalles no lo sabemos, pero cayó, murió. Las personas se acercaron a auxiliarlo, pero lamentablemente murió en el lugar de los hechos, en el lugar del accidente. Sí, una noticia muy ¿Nos puede escuchar? lamentable. Sí, sí, ¿me pueden escuchar ustedes? Sí, estoy respondiendo. Sí. Sí, Un una poquito, que levante la noticia, voz, por favor. perdón. Una Sí. noticia muy lamentable y muy impactante en nuestra comunidad, desgraciadamente. Pude ver un poquito de las noticias de lo que ocurrió, algo que cuando ocurre impacta a la comunidad tremendamente, pero que ocurre más de lo que muchas veces nosotros pensamos que ocurre, ¿verdad? Desgraciadamente, a lo largo de mi carrera he tenido que ver muchos de estos casos que impactan no solamente a la comunidad, pero crean un impacto muy grande en la familia, obviamente, en los hijos, en los esposos que muchas veces no están en el país en el momento que ocurren estas desgracias. Sí. ¿Qué dice la ley de Georgia, abogada? ¿Qué debería hacer la familia? Como le dije, no tenemos todavía los datos, cómo actúa la ley. La ley de Georgia dice que si ¿Se un puede levantar un empleado, poquito la voz? ¿O yo estoy un poquito sorda, tal vez? Ya, no sé si me escuchen bien, son mis audífonos, pero la ley de sí. Georgia dice que si un empleado fallece en el trabajo, durante el trabajo, sea a culpa de, y podemos hablar sobre la culpabilidad después, pero si una persona en el trabajo, entonces en este momento ese es un caso de accidente de trabajo y la compañía de seguros del empleador tiene que darle beneficios en forma de cheque, por ejemplo, un cheque semanal al cónyuge o hijos biológicos de la persona. Eh,
no es que la compañía le da una compensación necesariamente, es que le da beneficios y los beneficios son un cheque semanal al esposo o esposa o cónyuge legal si esta persona llega hasta los 65 años o si es que esta persona vuelve y rehace su vida y convive con alguien más o se vuelve a casar. Y también le da los beneficios a los hijos biológicos hasta que cumplan la mayoría de edad. Eso es lo que la ley de Georgia dice. También hace que el empleador o el seguro le pague los gastos funerarios de la persona que falleció hasta $7,500. Muy bien. No se puede escuchar muy bien, pero hemos podido captar que se puede dar un cheque para los deudos, en este caso uno de los familiares, hasta los 65 años, creo que dijo. A los 65 años el cónyuge, el esposo o la El esposa. cónyuge, ok. En el caso de Sí, esposo. Y si es una madre, si es un muchacho tan joven de 20 años, a veces son solteros. Gracias, Lino. ¿Te unes ahora? Sí. si es una persona que está soltera, que no tiene beneficiarios bajo la ley, no tiene hijos, no tiene esposo, no tiene esposa, no tiene cónyuge, los padres, ¿okay?, pueden recuperar siempre y cuando se demuestre que este hijo le mandaba remesas o lo mantenía o mantenía parcialmente a los padres financieramente, solamente en esa situación. Muy bien. La abogada está diciendo, para las personas que tienen dificultad con el audio, que si era una persona que enviaba remesas, por ejemplo, a su país, en este caso parece que era un muchacho de Honduras o podría ser una víctima de cualquier otro país, en ese caso, la persona que se beneficiaba de esos cheques, digamos, o de ese dinero, de esas remesas enviadas por la víctima, debería seguir recibiendo un beneficio y presentar un reclamo. Sí, siempre y cuando esta persona que falleció le apoyaba financieramente, sea los padres o sea un familiar, puede recibir los beneficios bajo la ley, pero hay que probar que durante esta persona estando en vida le mandaba o le apoyaba financieramente. Muy bien. Hay que comprobar que la persona, el familiar, era beneficiario de la víctima. Es un caso muy lamentable, abogada Claudia. De hecho, nosotros hicimos una entrevista hace años también con un muchacho que iba en una camioneta y se cayó. ¿Cómo los empleadores pueden prevenir estos accidentes fatales, abogada Claudia? Bueno, una de las cosas que siempre cuando existe un accidente de trabajo y una fatalidad, la primera pregunta que las personas se hacen es ¿quién tuvo la culpa? Esta persona tuvo el casco, tuvo el harness. Las compañías de seguros tienen defensas bajo la ley. Quiere decir que solamente porque una persona murió en el trabajo no quiere decir que se van a hacer cargo, porque ellos pueden decir esta persona actuó casi criminalmente, no se cubrió, no se cuidó, etcétera, etcétera. Pero en esta situación, muchas veces es muy importante ver si es que fue una conducta casi criminal de la persona o no. Los empleados no solamente tienen que seguir las reglas, pero los empleadores se tienen que encargar de hacer que estas reglas se cumplan. Hace poco litigamos un caso donde una persona también se accidentó en el trabajo, no falleció, pero la compañía de seguros argumentaba que fue willful misconduct o conducta casi negligente criminalmente porque mi cliente no se había puesto el harness o no lo utilizó de la manera correcta. Pero nosotros pudimos probar El arnés, lo que se dice el arnés en español. El arnés, sí. Pudimos probar en corte que esta compañía nunca le daba entrenamiento a sus empleados de cómo hacerlo. Nunca se proveía de entrenamiento correcto, no existían maneras de enfatizar o reforzar las reglas que supuestamente se tenían que hacer. Entonces, estos entrenamientos en la construcción no venían del empleador. A veces habían entrenamientos, pero venían del contratista general, que no es lo mismo. Entonces, un empleador puede decir, la aseguranza puede decir, no, tú
tuviste la culpa porque no te pusiste el harnés o el arnés o el casco, no seguiste las reglas. Pero en el estado de Georgia es muy difícil porque la ley dice que tiene que ser una conducta casi criminal. Mejor dicho, estoy saltando al borde de la ventana, estoy tratando de hacerme daño. Entonces, la preocupación de las personas siempre es, pero no me puse el estado de Georgia, esa conducta tiene que ser casi criminal. Muchas veces en nuestra comunidad los empleadores no se aseguran de que en realidad se estén siguiendo las reglas como se tienen que seguir. Excelente. Gracias, abogada. A su regreso vamos a hacer una entrevista más amplia. Vamos a seguir en contacto y siempre la recomendación es que el empleador siempre va a decir que el trabajador fue negligente, porque por supuesto van a evitar darle una compensación por daños y perjuicios a la persona que ha sido víctima, pero siempre existe la ley y los defensores legales que pueden luchar con armas y herramientas legales por su caso. En este caso, pues ha sido muy, muy terrible, pues este joven murió. Así que es muy triste, abogada. Si quieren hacer una consulta, pueden llamar a Acosta Injury Law al 404-476-4477. Vuelvo y repito, 404-476-4477. Lo pueden atender en su idioma. La abogada Claudia tiene un staff de abogados y de asistentes que pueden recibirle y usted con entera confianza puede consultar su caso, si ha tenido una lesión, si ha sufrido una caída, un daño en la piel, algo recurrente consecuente a las labores, abogada Claudia. Claro, nos especializamos solamente en casos de accidente. Hemos manejado desgraciadamente muchos casos de accidentes de muerte en nuestra comunidad, casos de high profile, no sé cómo se diría eso, pero sí, muy conocidos y que han impactado mucho en nuestra comunidad, y tenemos la experiencia para poder lidiar con casos negados, casos aceptados, litigarlos hasta las últimas instancias. Los casos de fallecimientos en el trabajo son muy complicados porque la ley de Georgia tiene una regla general y existen muchas excepciones dentro de esa regla general. Entonces, se necesita la capacidad de poder discernir qué estatuto aplicaría dependiendo del fallecimiento, dependiendo de los beneficiarios que tenga esta persona, dónde están esos beneficiarios. Mi recomendación para la comunidad sería, nuestra comunidad hace los trabajos más difíciles, siempre estar preparados, asegúrese de tener ese certificado de nacimiento de sus hijos, si no están legalmente casados, preguntarse, ¿quiero estar legalmente casado? Porque para recibir esos beneficios en el estado de Georgia hay que estar legalmente casados. El matrimonio en común o common law marriage no existe en el estado de Georgia. Entonces, si yo solamente convivo, no me voy a beneficiar en un caso de accidente de trabajo de mi cónyuge. Asegurar tener los niños, que si yo soy el padre, estar en el certificado de los niños. Muchas veces no lo estoy y son mis hijos biológicos y eso trae problemas en el momento de que ocurre o si fuera a ocurrir un fallecimiento. Si yo estoy como familiar fuera del país, mi hijo trabaja en los Estados Unidos y yo no sé en dónde trabaja, solo sé que trabaja para Mario González, asegúrese de que su hijo le mande la información a esa compañía que trabaja. Todas esas cositas que pensamos que no son importantes son muy importantes porque pueden ahorrarnos mucho tiempo. Sí, gracias, abogada. Sabemos que tiene cosas que hacer, está sumamente ocupada, creo que está incluso fuera del estado de Georgia. Tenemos una preguntita rápida, dice si el trabajador pertenece a un staffing ajeno a la empresa dueña del terreno u obra, ¿se puede denunciar a ambas? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta y es un poco compleja la respuesta. Ojo, si yo estoy empleada con el staffing, en ese momento el staffing me paga a mí, el staffing es mi empleador y solo puedo tener una demanda de trabajo en contra de mi empleador si tiene seguro. Si estoy en una obra de construcción, no puedo demandar a ese constructor general porque mi staffing es mi empleador. Ahora, no quiere decir que si, por ejemplo, mi staffing es mi empleador y de repente hay otra compañía ajena que pudo contribuir al accidente. Si no está en esa línea de empleo, yo puedo demandar a esa compañía tercera. Entonces, es complicado, es complejo. En términos simples, si el staffing me paga, el staffing es mi empleador y no puedo demandar a alguien más arriba del staffing porque es en esa línea de empleo.
pero sí puedo demandar a terceros que no estén en esa línea de empleo. Cuando existen obras de construcción, hay muchas compañías que están en ese lugar. Entonces, por eso toma un abogado con la experiencia para poder discernir todos los reclamos posibles. Sí se puede tener más de un reclamo, pero siempre tiene que ser con la parte correcta. De eso nos encargamos nosotros, porque la ley permite en algunas circunstancias meter a otras compañías y en otras circunstancias no lo permite. Por eso es que eso depende mucho de quién está en esa línea de empleo. Muy bien, excelente pregunta y excelente respuesta. Muchas personas conectadas. Gracias, abogada Claudia. Esperemos tener una intervención. Y yo quería decir rápidamente que la compañía ha enviado un comunicado diciendo nuestra comunidad está profundamente consternada por el trágico accidente ocurrido en uno de los terrenos de desarrollo en el centro de Atlanta. Esto ocurrió en el downtown, la muerte del joven de 20 años de edad. Y esto ocurrió dentro de los límites de Centennial Yards. Y dice que acompañan en el sentimiento a las familias afectadas. Esto es lo que hemos sabido a través de WSB-TV, cadena hermana, que intercambiamos muchas veces información, fotografías y videos, y es un caso que nos hace pensar muchas veces los riesgos tan fuertes, abogada, que ocurren cuando los trabajadores están desprotegidos, cuando no han sido correctamente entrenados en sus centros de trabajo. Claro, desgraciadamente un fallecimiento puede ocurrirnos a cualquiera. Nadie está libre de que eso ocurra. Yo he tenido muchos casos donde los accidentes ocurren de una manera que uno no lo piensa. Caerse y golpearse la cabeza y que eso desate una serie de cosas que llegan al... Entonces, lo más importante es siempre estar preparados, y si ocurre una situación así, si yo tengo un familiar que trabaja en un trabajo de alto riesgo, siempre consultar con un abogado que se especialice en eso. Mi último consejo sería no hablar con la compañía de seguros ni en el empleador. Estos casos son casos grandes, son casos complejos, como familiar, muy como bien. beneficiario. Puedes... Gracias, abogada. No hacer. Nos hace mucha falta educación, nos hace mucha falta educación. Y es importante también su consejo, sí, y su recomendación, porque un número importante de trabajadores, no solamente hombres, también mujeres, están en el ramo de la industria de la construcción, ahora que ya empieza la época de calor, la época de verano, seguida de la primavera, por supuesto, cada vez hay más trabajadores en la industria de la construcción, que es una de las más más importantes aquí en el estado de Georgia. Claro que sí, la clase trabajadora en la construcción está cambiando completamente, es un grupo de personas diferentes. Ahora que empieza el calor, como tú lo dices, hay más construcción. Lo más importante es estar protegidos, seguir las reglas de seguridad y también estar protegidos sabiendo sus derechos y sabiendo qué es lo que puede hacer en caso que usted se envuelva en un caso de accidente de trabajo. Así es. Muchas gracias, abogada Claudia. Le hemos robado su tiempo. Perdón por los inconvenientes técnicos, pero le esperamos a su regreso. Nos encantaría que nos mande un video con un par de consejos sobre esto. Creo que sería oportuno para que nuestra comunidad esté atenta a todo lo que ocurre y sobre todo que sepa que tiene derechos que deben ser reconocidos. Gracias, abogada Claudia Acosta. Pueden llamar a Acosta Injury Law al 404-477-4476. ¿Cuál es? Ya me perdí. 404-476-4477. Nos puede mandar un mensaje en cualquier momento también. Estamos abiertos las 24 horas del día. Muy bien. Buen fin de semana. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias, abogada. Claro. Vamos a invitar a nuestro amigo Lino Reyes, que está... Lino, ¿te puedes conectar para hacer una conversación sobre lo que pasó hoy? Está también Delmi Ortiz. Vamos a llamar a nuestro amigo Lino. Ahí está. Hola, Lino. ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció? Muy bien.
interesantes las respuestas de la abogada, sobre todo para que, bueno, la comunidad esté enterada. Muchos de nosotros pues trabajamos a veces en obras de riesgo, por muy pequeña que sea, aún estando en una oficina hay riesgo de sufrir algún tipo de accidente. Pero muy acertadas las respuestas de la abogada Claudia Cacho. Y bueno, como siempre, Prensa Atlanta brindando información útil, ¿no?, para toda la comunidad. Así es, Lino. Perdón por los impases técnicos, pero estamos aquí con la magia de la internet. Y bueno, yo los dejo. Probablemente me conecte más tarde. Tengo una asignación importante que hacer. Gracias, Lino, por Gracias. todo ese enlace y nos vemos pronto. Ok, nos vemos. Un Saludos a abrazo. todos. Chao. Irene Díaz Bazán y Lino Reyes, con la abogada Claudia Acosta de Acosta Injury Law, analizando lo que ocurrió ayer. Voy a cerrar con este remate periodístico diciendo lo siguiente. Tenemos una legión de seguidores. Esta es la nota que se refiere al trabajador que falleció ayer jueves tras caerse en una obra de construcción en el centro de Atlanta. El accidente ocurrió ayer alrededor de las 10:45 en un proyecto de construcción ubicado en el 327 de la calle Mitchell, en el centro de Atlanta. La policía informó que el joven de 20 años cayó desde el piso 19 del edificio en construcción. Las autoridades lo declararon muerto en el lugar de los hechos y la oficina del médico forense del condado de Fulton aún no ha revelado la identidad del trabajador. Centennial Yards es la compañía donde trabajaba este joven y está construyendo una importante obra, un importante proyecto de reurbanización, y él confirmó esta compañía a través de un comunicado que sí, que efectivamente este joven murió durante horas de trabajo. Así que esta es la fuente de WSB-TV, el canal local estadounidense, con los que compartimos a veces cierta información. Así que para ubicar en contexto para las personas que se están uniendo a este Facebook Live. Muchas gracias, Lino Reyes, por estar con nosotros, por unirte. Ya encontramos una forma importante de comunicarnos también. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto.